tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí, en Minuto 1, diariamente te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, lo debatimos, te enterás de lo que pasa en la Argentina, porque acá no te damos circo, te damos realidad, te hablamos de lo que está pasando en la Argentina real, en la que vos cotidianamente vivís y que otros tratan de tapar. Otro día negro para la economía en la Argentina. Está marcando uno de los peores meses para la economía desde que Macri llegó al poder. Se sigue derrumbando la economía mientras el gobierno sigue montado en el circo junto a los medios oficialistas que siguen en este circo sin pan en que se ha convertido la Argentina de Macri. No solamente porque se está indicando que agosto va a ser el mes de mayor inflación en los últimos años en la República Argentina, sino porque diariamente la Argentina cae económicamente. Por eso nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Agosto Negro. Y no solamente en lo económico es un agosto negro, en lo institucional es un agosto negro, porque día tras día vemos cómo las libertades individuales se van cerrando, cómo la pérdida de derechos es mayor, cómo se arrasa la institucionalidad y el gobierno de los jueces parece apoderarse lentamente de la Argentina, frente a la inacción de una dirigencia política que hoy aplaude, pero que mañana también pueden ir por ella, frente a un gobierno que aplaude hoy este gobierno de los jueces, pero que no está a salvo del gobierno de los jueces. Y la verdad que se suma en este agosto negro el derrumbe de la economía y la pérdida de institucionalidad cotidiana que vive la Argentina. Hemos pasado del debate inédito, mediocre, sorpresivo, del queremos flan, que nos propone Cambiemos como principal debate político, que por supuesto acá no hemos ingresado, al debate en el día de hoy de otro hecho que realmente ni merece debate, pero que algunos medios han estado durante todo el día. Bonadío, después vamos a ver las crónicas periodísticas que merecieron la reacción de algunos periodistas sobre lo que Bonadío secuestró en la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Efectos personales, pero ¿saben qué? Cometió el ridículo el juez de secuestrar las bandas y los bastones presidenciales que pertenecieron al expresidente Néstor Kirchner y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Atributos personales del mando en la Argentina, pero hoy, en esta Argentina loca, irracional, que algunos pretenden meternos en el debate, cosa que acá no entramos, trataban de debatir si un atributo del mando personal tenía que estar en poder de algún órgano del Estado o en la casa, como que si los expresidentes, uno se preguntara dónde tienen el bastón y la banda presidencial. Algunos en el living de su casa, otros como Carlos Menem, salió hoy su hija Zulemita a decir, papá los tiene en su casa y vamos a armar un museo en La Rioja. Algunos expresidentes, porque quisieron, los donaron o los prestaron al museo de la Casa de Gobierno, pero el juez Bonadío cometió la irracionalidad de secuestrar los bastones de mando y la banda presidencial de los expresidentes. Y algunos medios que se sorprendían y cayeron en la ridiculez de informar entre lo que secuestró Bonadío están
bastones de mando. Y claro, si es la casa de una expresidenta, ¿qué iban a encontrar? ¿Palos de escoba? Y palos de escoba habrán encontrado también. Pero ¿qué se sorprenden que encuentren los bastones de mando, que son atributos personales? Esta es la irracionalidad que se vive diariamente en la Argentina. La Argentina de la locura permanente. Mientras, eso sí, te tapan lo principal, lo que acá diariamente te mostramos, que es cómo la economía se cae a pedazos diariamente. Fíjese, hoy, pese a que el dólar lo intentan calmar, pese a que el Banco Central de la República Argentina sigue patinando divisas de todos los argentinos, el dólar sigue su trepada. El flan dólar, como lo hemos tratado de llamar acá, el flan dólar 32,10. Ya que a Cambiemos tanto le gusta debatir sobre el flan dólar 32,10 en la Argentina, batiendo un nuevo récord frente a un gobierno inactivo que no trata de hacer prácticamente nada, sino todo depende del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central vendió 200 millones de dólares, pero no pudo parar al dólar. El riesgo país, lo que marcan desde el exterior la confianza en el gobierno, siguió trepando hoy. Fíjese, llegó a los 715 puntos, lo que está marcando la desconfianza de los mercados internacionales en el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno que no recupera confianza ni interna ni externa. Pero además, la bolsa de comercio volvió a derrumbarse. Fíjese los números que presentaron hoy. Una bolsa que cayó en medio de la tensión cambiaria. El Merval cayó a su menor nivel en 11 meses. Las acciones bajaron hasta 6,5%. Y ahí vamos a mostrarle las acciones. Y Fernando Alonso, buenas noches, ¿cómo está Fernando? Vas a ir explicando, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Estas son las cotizaciones de los ADR, es decir, el valor de las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Wall Street, en Nueva York. Lo que vemos en la primera columna roja es lo que cae en el día. La segunda columna roja es lo que cae en el mes. La tercera columna roja, digo roja porque son todas rojas, salvo algunas pocas excepciones, lo que pierden en el año. Si uno observa ahí, lo comentamos el otro día, Gustavo, hay empresas, ahí está, el banco francés, 66% perdió de valor en un año, en lo que va de este año. Hay empresas como, ahí está, Pampa Energía, 55,8% perdió a lo largo del año. ¿Te imaginas que estos son precios de remate para las empresas argentinas? Loma Negra, una empresa que está muy vinculada, muy vinculada a todo lo que tiene que ver con la economía real. Cae más de 60%. Estos son precios de remate para los activos argentinos. Todavía no escuchamos ninguna oferta hostil, ninguna oferta de compra de estas empresas. Pero no pierdas que en cualquier momento empiezan a aparecer y que escuchemos que dice, vienen las inversiones. No son inversiones, son las compras de activos. Vienen por las empresas. Vienen por las empresas argentinas. Y vamos a ver, porque acá nos gusta escuchar todas las opiniones. Hoy lo que decía el economista, el periodista especializado en economía que escribe habitualmente en el portal de Infobae, Pablo Güende, sobre este momento de la economía. Es muy fuerte otra vez el derrumbe de bonos en dólares, más apuestas afuera contra Argentina, y Moody's tampoco la hace fácil. La deuda pasará del 50 al 70% del Producto Bruto Interno entre 2017 y 2019. Momento crítico, decía nuestro colega Pablo Güende, que además es economista, esta tarde a través de ese tuite. Vamos a ver, porque toda esta corrida cambiaria, esta devaluación permanente en la que está la Argentina, el peso afecta directamente sobre su bolsillo, sobre los precios, sobre la góndola, pero además cómo ha caído el poder del salario en la Argentina. Fíjese, los salarios en dólares, cómo han caído y cómo vienen cayendo. En diciembre del 2007, un salario de $980
80 pesos a un tipo de cambio a 3,16 representaba 310 dólares. En agosto del 2015, un salario, estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil, de 6.810 a un tipo de cambio a 9,20 representaba en dólares 607 dólares. Agosto del 2018, un salario de 9.500 pesos con un dólar a 20,43 ya estaba perdiendo, como en la guerra, 465 dólares. Y hoy, 28 de agosto, con el salario mínimo vital y móvil en 10.000 pesos y a el tipo de cambio hoy, dólar flan, 32,10, 311 dólares. Fíjese cómo ha ido perdiendo en dólares el poder adquisitivo, en dólares o en pesos, porque se ha ido desvalorizando el poder de compra de los argentinos, el valor de nuestra moneda y además el salario. Lo que más pierde es el salario en la Argentina de hoy. Gustavo, Y el presidente... Sí, entonces, redondeando eso, desde el 1 de agosto al 28 de agosto, el dólar subió 13,56%. Y desde el 1 de enero subió 71%, lo que equivale a una devaluación de 41%. ¿Te imaginas que con estos valores el salario real claramente va a perder siempre? Sí, ni hablemos los jubilados. Ni hablemos de los jubilados. Ahí le pega el aumento encima de la canasta de los jubilados. Claro, ni hablemos de los jubilados que son los grandes perdedores en este año, ¿no? Y hoy el presidente habló. Y el presidente, frente a este desbarrancamiento en la economía, sigue hablando de tormentas, sigue con los eufemismos en lugar de enfrentar la realidad. Fíjese lo que dijo hoy en Vaca Muerta, donde se mostró con el empresario Paolo Roca. 1000 pymes son miles de argentinos en todo el país, no solo los que están acá, en todo el país, proveyendo para el desarrollo de la planta, el desarrollo de todo el emprendimiento. Esto mismo que está haciendo YPF Loma Campana con varios socios en otros predios y otras empresas que hoy nos acompañan, de las más importantes del mundo, y empiezan a llegar las independientes, que siempre dicen que son más rápidas que las grandes, presidente YPF. Vamos a ver, dice eso es lo que yo quería escuchar. Pero esto es lo que necesitamos, sacudirnos y darnos cuenta de todo lo que podemos ser capaces de hacer. Y hacerlo a pesar de todas las tormentas que seguimos cruzando, porque Vaca Muerta va y seguimos enfrentando problemas propios y del mundo, y esto se sigue desarrollando. Bien, ahí estaba el presidente, siguiendo con los eufemismos y las tormentas que atraviesan la economía argentina. El expresidente Eduardo Duhalde habló también hoy sobre este momento, sobre esta coyuntura y sobre el gobierno de Macri. Esto decía. ¿Cómo ve este fin de año? ¿Cómo ve la situación social entonces? Y obviamente que la veo mal. ¿Cómo querés que la vea? El gobierno puede decir lo que quiera, el gobierno no conoce, en mi criterio, y si conoce no le interesa, la verdadera situación de mucha gente en Argentina. Yo estoy penando con el partido, con los muchachos del partido de provincia, con el gobierno también antes, a ver si le podemos hacer llegar a la gente los precios de los alimentos como corresponde. No le podemos imponer a los sectores más desfavorecidos sistemas de comercialización preparados para la clase media alta, y no lo entienden. Yo vengo de Italia hace poco, venden todavía los fideos sueltos, el azúcar suelto, no de marca, ¿no? Marca blanca le llaman allá. Y acá no, está todo preparado para el supermercado, es una vergüenza. Estamos en una Argentina que si no lo ordenamos, sonamos. ¿Y la situación social la ve parecida? No, ¿A un 2001? No, peor. La veo peor. La situación es muy brava, muy difícil, por eso no tenemos derecho los dirigentes a hacer lo que están haciendo. Flores de hijos de P que andan, no sé si la robaron o no, pero con coches último modelo, con mansiones. Pero yo no lo fusilaría, pero les quemaría lo que te imaginas. Bueno,
Además, hoy fue muy directo el expresidente Eduardo Duhalde, porque le preguntaron si el presidente Macri lo invitaría a la Quinta de Olivos, y si le preguntara a Macri cómo ve al gobierno, Duhalde fue muy directo y le dijo, le diría que lo veo como el orto. Fue directo el expresidente Eduardo Duhalde en la definición que dio. No anduvo con vueltas. Todos los días mostramos, también ayer mostrábamos la opinión del diario El Mundo sobre este momento de la economía y el gobierno de Macri. El Financial Times, fíjese hoy, la opinión del Financial Times sobre este momento de la economía. Dice, a Argentina se le complica cumplir el rescate financiero del fondo. Los objetivos del gobierno de Macri en peligro luego de que la crisis del mercado golpea al peso. La moneda argentina se ha debilitado más del 9% contra el dólar desde principio de mes. En julio, los precios al consumidor aumentaron 3,1, llevando a la inflación en 12 meses a 31,2, un 10% por encima del objetivo del fondo para 2019. Sin la habilidad para combatir la inflación, agregó el señor Culverhouse, Argentina no tendrá credibilidad con los inversores. El presidente Macri avanza con planes para reducir la inversión pública y bajar los subsidios a la electricidad y gas, pero los analistas ahora pronostican una recesión más profunda y un incremento en los precios al consumidor como resultado de esa política. Bien, esto es lo que el Financial Times opina hoy sobre la economía y sobre el gobierno de Mauricio Macri. Y vamos a ver los números en la construcción, el empleo en la construcción. Esto es el Buenos Aires Económico. Construcción, advierten que hay 20.000 empleos menos. Datos privados señalan que es más pronunciada la caída de puestos desde junio. El motor económico de un país como es la construcción sigue también en picada. Y el naftazo, se viene otro aumento, 20% más antes de fin de año. En el interior ya, yo creo que en el mes que viene alcanza los 50 pesos el litro de la Premium, 40 y pico ya está, yendo de acá a Rosario, en la autopista ya está a 45 pesos en algunas estaciones de servicio. 20% más de aumento están previendo para el naftazo. Y además, fíjese, en el medio de esta crisis económica, mientras el gobierno todos los días sigue dando circo sin pan, como muchos medios compran, fíjese hoy la advertencia que lanzó un fiscal. ¿Se acuerda cuando el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires meses atrás dijo, hay muchos más delitos, mucha gente que se inicia en el delito producto de las necesidades económicas, que roban por necesidad, y lo hicieron callar? Bueno, en este caso, el fiscal Fabio Arcomano, fiscal de Trenquelauquen, escuche lo que dijo hoy. Me preocupa el incremento notable de abigeatos que tenemos en nuestra zona. Estamos hablando del animal que es depostado en el campo, y algunos no en el lugar, otro que es depostado, que se llevan la carne. La gente está robando carne para comer. La gente está robando carne para comer. El fiscal Fabio Arcomano, la gente en el interior, que muchas veces se produce robo de ganado, pero acá dice el fiscal, aclara, la gente está robando vacas, las carnean en el mismo campo para comer. Un fiscal el que habla, no es ningún dirigente de la oposición, no es ningún político, es un fiscal.
Vamos con un primero en C5N. Darío Villarruel con información exclusiva de último momento. A pesar de que José López se arrepintió, el Tribunal Oral Federal número 1 le rechazó la excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito que se está llevando a cabo en los tribunales de Comodoro Pi. Recordemos que José López no está tan mencionado en los cuadernos, sin embargo Bonadío lo citó a indagatoria, los tuvo unos días para que hable con Carlos Stornelli, después fue colaborador imputado y aparentemente le hicieron creer que con esa presencia y esas declaraciones podía recuperar la libertad. Bueno, con eso y ese pedido fue al Tribunal Oral, hoy pidió a través de su abogada defensora, Pamela Vicerier, la excarcelación previa vista al fiscal que negó, el doctor Osorio, en un fallo contundente, interesante del Tribunal Oral Federal 1, dijo que José López va a continuar detenido. Lo digo porque en el fallo se habla de la ley del arrepentido y que, como dijimos acá, arrepentirse en una causa que está imputado no tiene ningún beneficio en otra causa donde ya está siendo sometido a juicio oral y público. A ver, la lectura es: ¿se arrepentirá de arrepentirse López, que pensaba que se iba a su casa? A ver, en la jerga, hoy en tribunales decían, lo cagaron. Bueno, pero a ver, Darío, lo habíamos dicho acá, que encima que lo agarraron con las manos en la masa, con 9 millones de dólares que eran de él, que lo hicieron salir de la cueva porque le hicieron la cabeza a los servicios de inteligencia, lo agarraron con las manos en la masa en el convento. Todavía hoy alguna prensa oficialista decía, bueno, como está colaborando en una causa que importa, los cuadernos, como puede salpicar, tienen que dejarlo en libertad. Era lo ilógico, hubiera sido lo más arbitrario e irracional, lo que hubiera ya significado el fin del derecho en la Argentina, porque además es una causa donde se lo está juzgando por un hecho donde incluso él mintió, porque él mintió cuando dijo, me obligaron, me persiguieron. El fiscal Delgado mostró y pudieron evidenciar que nadie lo seguía, que nadie lo acompañaba, que él solito iba esa madrugada con los 9 millones de dólares en sus manos hacia el convento para esconderlos. ¿Qué más pensaba? ¿Que le tiren flores hoy? A ver, Gustavo, es interesante la lectura que haces, porque hoy cuando se pidió la excarcelación, claro, la defensora oficial Pamela Vicerier, que es la misma de María Julia Alzogaray, fue y es empleada del Poder Judicial porque es defensora oficial, con todo el ruido que se hizo en la causa de los cuadernos, dijo, vio luz, pido la excarcelación. Aparentemente había un run de que estaba medio conversado, Stornelli, Bonadío, le iban a dar una mano para que en la otra causa quede libre. Bueno, esto no sucedió y está muy bien que no suceda. Lo que llama la atención es la presión mediática durante todo el día ante un pedido de excarcelación, que puede prosperar o no, colegas diciendo, y claro, si colaboró, lo tienen que dejar libre. Y reiteramos, la causa de enriquecimiento ilícito no tiene nada que ver con la de los cuadernos. Y es más, es muy factible que a López lo condenen en una pena máxima de 6 años de prisión, tiene una causa y una condena a 2 años por tenencia de arma. Si le agregamos la de colaborar arrepentido en asociación ilícita, le podemos sumar 8 o 9 años. Le perdonarán 2 o 3, pero va a ir a la cárcel José López. Claro. Y falta algo, el examen psicológico psiquiátrico, una batería de test para saber en qué condiciones estaba López cuando se arrepintió. Así es, muy importante saberlo, ¿no? Muy bien, enseguida vamos a estar hablando con la diputada nacional del Frente Renovador, Graciela Camaño. En las últimas horas, el equipo económico de Sergio Massa ha producido un informe muy crítico sobre la actual coyuntura económica, pero además vamos a hablar de política y sobre lo que se viene para el presupuesto este año en la Cámara de Diputados y todo lo que es la coyuntura económica y política. Enseguida con la diputada nacional Graciela Camaño.
Hablaron las empleadas domésticas del departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que debieron ser asistidas de urgencia en el Hospital de Clínicas tras el allanamiento de Bonadío. Una de las empleadas dijo: el médico me dijo que era veneno, algo muy tóxico. Esto lo destaca el diario Perfil. Desde el entorno de la exmandataria denunciaron la presencia de tóxicos. Tras el operativo en el departamento, una de sus colaboradoras habló sobre el diagnóstico médico, que decía: había un olor raro en el departamento y era más fuerte en el vestidor y en su dormitorio. Había algo que me generaba irritación en los ojos. Tenía que salir y de a ratos volver. Cuando volví a mi casa sentía taquicardia y dolor de cabeza. Lo comentamos entre nosotras porque no estábamos bien y que percibíamos algo raro en el ambiente. No habíamos llevado ningún tipo de protección. El médico, que no tenía idea de dónde yo había estado, me diagnosticó así. Me atrevo a decir que esto es veneno, líquido o en aerosol, pero es veneno. Es algo muy tóxico, tóxico de contacto y tiene que procurar no volver a exponerse. En mi caso, me irritó la piel y se me cerraron los bronquios. Me tuvieron que inyectar un corticoide. Me hicieron estudios de sangre y radiografía de tórax. Recién ahora estoy mejorando. El médico recomendó que no volvamos a exponernos. Recordemos que fueron atendidas en el Hospital de Clínicas, donde le expidieron un certificado médico firmado por el médico de guardia, que incluso ayer lo mostramos, y aquí está, este es el certificado, firma el doctor Federico Cairoli, médico UBA, matrícula número 153.398 del 26 de agosto del 2018, Universidad de Buenos Aires, División Urgencias, Hospital de Clínicas José de San Martín. Por lo que sabemos, en el día de hoy, la expresidenta ha ordenado que se efectúe en su casa una investigación privada especial para determinar si hubo qué elemento tóxico o qué veneno le colocaron en su departamento, según lo que la empleada está afirmando a través de lo que el médico le dijo. Darío. Bueno, a ver, esto recién comienza, porque recordemos que cuando entraba la policía y gente de distintos lugares a ese allanamiento, iban con vestidos de blanco, de alguna manera por una sustancia que a lo mejor utilizaron para encontrar alguna huella, algo. Suele suceder algún elemento químico que servía para determinar que había algún objeto. No dólares, porque eso no se puede hacer, pero algún otro elemento. Obviamente esto no sucedió y ahora está esta consecuencia que ya ha sido denunciada hoy por Carlos Beraldi en el juzgado de Sebastián Casanelo. Todos estos informes que usted vio, los certificados, ya forman parte de un expediente judicial que corrió en vista, ¿sabe a quién? A Carlos Stornelli, el fiscal en la causa, que también es parte, porque él tuvo que haber estado, no fue, no sabemos por qué, tuvo que haber estado Claudio Bonadío, no fue, tampoco sabemos por qué, pero qué bueno hubiese sido que alguno de los dos en persona podría haber estado en el lugar y evitábamos todo este tipo de suspicacias que no le hace bien absolutamente a nadie y sobre todo a la República, porque más allá de investigar o no, tiene que haber mucha transparencia para que la sociedad le quede en claro si alguien es culpable de un delito, ¿por qué? Muy bien, y habló hoy el abogado Maximiliano Rusconi sobre la causa y sobre el proceder del juez Bonadío y del fiscal Stornelli. Vamos al título de hoy del Diario de la Nación. Investigan a la familia de Vido por la ruta de los sobornos, dejan el título y esto se habla pum, 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 y pruebas, ¿cuáles son? Es la nada misma, es lo de siempre, eso es, pero lo que pasa es que va subiendo los niveles de inmoralidad de la persecución, digamos. Entonces, primero
se persigue al funcionario, se intenta quebrar al funcionario a través de la prisión preventiva, luego se buscan supuestos arrepentidos y se los persigue a ellos para que se equivoquen ellos, y lo que la última etapa de la inmoralidad es perseguir a la familia, ¿no? Hay un punto de escándalo que significa el quiebre, digamos. En algún momento hay un funcionario que hasta ese segundo ha sido un espanto, ha sido cómplice, ha hecho la vista gorda, que en algún punto un día se levanta y dice, bueno, basta, estoy asqueado. ¿No? Esos son los genuinos arrepentidos, ¿no? O sea, claro. el arrepentido de haber sido instrumento de una utilización de la justicia penal para exterminar un sector ideológico, que es lo que está pasando, digamos, con niveles. Yo me hago cargo. Creo que con niveles, incluso en términos de usar el sistema de justicia en la persecución ideológica, peores a la dictadura. Bueno, duro en esta definición, el nivel de persecución en términos judiciales es peor al de la dictadura, la definición de Maximiliano Rusconi. Enseguida, antes de ir con la diputada Camaño, tenemos mucho para hablar. Hoy, la verdad que el desconocimiento que los funcionarios del gobierno tienen sobre la realidad argentina es cada vez más sorprendente. Desde hace ya varias semanas, todas las universidades nacionales y los colegios que dependen de las universidades nacionales están todas de paro. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Primero, en defensa de la educación pública, que es muy maltratada por este gobierno. Segundo, por un mayor presupuesto que este gobierno le ha reducido a todas las universidades nacionales. Y lo más importante, lo esencial, lo básico para todo ser humano, por un salario digno. El gobierno sigue ofreciéndoles la vergüenza de 15%. 15%, cuando hay una inflación ya superior al 32%. Pero fíjese en el marco de esto, la definición que hoy dio el ministro de Educación para no asumir la responsabilidad y tirar la pelota afuera. Mire lo que dijo sobre los paros en la universidad pública. Ha habido toda una campaña que se ha montado en esto. Esta campaña no la han hecho los gremios docentes universitarios, sino esa alianza kirchnero-trotskista que en diciembre tiró 14 toneladas de piedra, desinformando, diciendo que la universidad está financiada, Luis, desde que asumimos nosotros con un presupuesto de 51.000 millones de pesos para el sector universitario, hasta el presupuesto que estamos ejecutando, 103.000 millones, ha habido un aumento del 105% contra una inflación del 95%. El año pasado el presupuesto creció un 44%. Tampoco es verdad que se esté subejecutando nada, porque como viene la transferencia pasa a la universidad. Bueno, el ministro de Educación y una nueva definición ideológica política partidaria para la Argentina. Hay una campaña de desinformación de la alianza kirchnero-trotskista para decir que el gobierno desfinancia la universidad pública. Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación. Mientras el ministro da esta nueva definición ideológica y política para la Argentina, alianza kirchnero-trotskista, fíjese lo que han sido Río Negro, porque distintas provincias se van sumando a las marchas en defensa de la educación pública. Río Negro, esto es hoy. Mire lo que ha sido impresionante, multitudinaria en Río Negro, la marcha por la educación y a favor de la educación pública. Docentes, maestros, universitarios, todos juntos en defensa de la educación pública. Y además, en la ciudad de La Plata, anoche, mire, no lo vio no fue tapa de ningún diario hoy, mire, una marcha de las antorchas anoche en la ciudad de La Plata, cuadras y cuadras de una manifestación realmente impactante también de los docentes, estudiantes en defensa de la educación pública, mientras se prepara el próximo jueves a las 17 aquí en la ciudad de Buenos Aires una marcha a Plaza de Mayo
para defender la educación pública. El próximo jueves a las 17, marcha para defender la educación pública aquí en Plaza de Mayo. Muy bien, ya enseguida vamos a estar con Mariano Kestenborn de la Economía. Graciela Camaño, buenas noches. Muy bien, gracias por venir. Por favor. Bueno, ¿cómo están viviendo este presente, esta coyuntura económica desde la mirada de ustedes, Graciela? Sí. Sí, ¿de la educación pública? Sí. A ver, me permitís, Graciela, un minuto porque estabas con un problema de micrófono. Se lo solucionamos a la diputada. Bueno, mientras tanto, una línea, Mariano, sobre todo lo que estuvimos hablando del tema económico en la jornada de hoy. Bueno, se dice que los mercados financieros se anticipan a las variaciones en la economía. Bueno, tenemos la bolsa, una caída que, medida en dólares, ya perdió un 51%. Es una caída similar a la que había tenido en 2009 y en 2001 había sido del 60%. Se había anticipado también a la debacle. Muchos están preguntando si va a haber o no va a haber corralito. Yo creo que una variable fundamental que en ese momento se presentó y ahora no está presente es que las compras se realizaban vía home bank, ahora se realizan vía home banking y antes prácticamente casi todo era por ventanilla. Entonces, los depósitos en moneda extranjera crecen los encajes, crecen las reservas, porque los encajes se contabilizan como reservas. Entonces, frente a eso, la mayoría de los ahorristas está siguiendo ese dato, bueno, o los analistas económicos, mejor dicho, están siguiendo ese dato. Es la única variable que hoy le permite al sistema económico no explotar. Estamos en una crisis muy profunda, pero todavía no hay una salida masiva de depósitos en el sector financiero. Y mucho tiene que ver con las nuevas tecnologías, que los ahorristas confían todavía en los bancos y operan a través del home banking. Ahora, esto vos venís marcando semana tras semana que el dólar no tiene techo, evidentemente no tiene techo. El Banco Central sigue patinando divisas y el dólar sigue trepando. Y va a seguir trepando. El desequilibrio estructural que tiene la economía argentina es gigantesco. Nunca antes se habían fugado en 12 meses 32.000 millones de dólares. Fíjate que en la crisis financiera internacional, en los peores 12 meses, se habían fugado 26.000 millones de dólares y no había cepo. Entonces, con un desequilibrio de cuenta corriente que también en los últimos 12 meses alcanza el 5,2% en relación al Producto Bruto Interno, bueno, la salida de dólares de la economía en relación a la entrada es mayúscula. Y de hecho, en el último dato del resultado comercial de la Argentina, volvió a haber déficit comercial. O sea, ya van 19 meses consecutivos de déficit comercial, a pesar de que el dólar en el último año ya subió un 80%. Claro. Entonces, hay un problema muy grave y el gobierno no está paralizado, no toma medidas a favor de la producción de forma tal de dar vuelta a esta situación. Reafirma el rumbo, repite como loro, estamos con la firme convicción de que este es el camino correcto y evidentemente no lo es, o lo es para muy poquitos. Exacto. Graciela, ahora sí, disculpa. Ibas a decir de las universidades. No, lo que te quería decir respecto a este tema del ministro de Educación. El ministro de Educación ya mostró la hilacha, porque él fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde tenés prácticamente el 40% de los educandos del país. En la provincia de Buenos Aires él se dedicó a estigmatizar a quienes llevaban adelante la lucha gremial. Entonces, bueno, se prestaba, lo estigmatizó desde el punto de vista estético, porque esa fue la estigmatización que hizo respecto a la dirigencia sindical. Poner siempre en la vidriera un dirigente sindical y presentar eso como lo que había que derruir. Con ese versito, nosotros tenemos destruida la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Ahora viene con este versito de lo kirchnero-trotskista. Sí. Para destruir un valor que no solamente es el valor que vos enunciaste respecto a el tema salarial. Acá hay un tema fundamental en el tema de la educación universitaria, que es lo que somos los argentinos, que es la posibilidad del ascenso social. El hijo del obrero, abogado. El hijo del obrero en la universidad, siendo profesional.
Lo que se está destruyendo es algo mucho más profundo, es algo mucho más importante. Y no debemos permitir esta destrucción. Y no debemos permitir este lenguaje manipulador y marketinero de un hombre de dudosa reputación moral que ha tenido como premio por la destrucción de la provincia de Buenos Aires ser el ministro de Educación de la Nación. Ahora, Graciela, en ese concepto... Con modales finos o refinados que están sobreactuados, viene a marcar la cancha de lo que es el ajuste en el sector en donde nosotros no debemos permitir que se haga. Por eso nosotros, que somos en el Frente Renovador muy prudentes a la hora de acompañar corporalmente determinadas acciones, la marcha del día jueves del Congreso al Ministerio de Educación la vamos a acompañar, y no somos ni kirchneristas ni trotskistas, y las vamos a acompañar diputados, concejales y todos los adherentes del Frente Renovador. Bueno, pero porque es un concepto básico en defensa de la educación pública. Ahora, en lo que vos estabas marcando, Graciela, también no nos olvidemos esto de que la universidad tomada como un elemento de ascenso social. La gobernadora dijo que a los pobres no llegaban a la universidad. Llegaron a decir eso también. La gobernadora, hay cosas que no entiende, indudablemente, pero personalmente creo que en la provincia de Buenos Aires es evidente que hay un fracaso en materia de educación pública estrepitoso. La imposibilidad de que el que gobierna, el que tiene poder, no pueda negociar, conveniar el salario de sus maestros en los que se encuentra la mayor cantidad de población femenina que trabaja. Un gobierno que dice que viene a defender los derechos de las mujeres. La mayor cantidad de mujeres trabajan en el sector de la docencia, y hasta ahora las maestras y los maestros de la provincia de Buenos Aires no tienen un salario como corresponde en este país, como lo dice el 14 bis y como lo dicen los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque se han plantado en una estrategia perversa de estigmatización de la dirigencia gremial para, con ese argumento, no mirar gastos superfluos que hay en la provincia, y que los hay a rodete, y invertir en lo que deben invertir, que es en la educación, garantizar la educación pública. Ahí en las visitas que el jefe de gabinete, Marcos Peña, hace periódicamente al Parlamento, vos permanentemente les ha ido marcando en estos últimos 2 años en forma muy dura, lo hemos ido pasando aquí en todas las exposiciones, cómo el gobierno se iba equivocando en determinados temas. Siempre con una respuesta o duranbanesca o con alguna cuestión de la idea. ¿Cómo ves en este momento al gobierno? Yo creo que el gobierno tiene un problema serio. Cuando vos gobernás un país, vos no estás gobernando una empresa. Y este es un tema fundamental en el análisis. Vos no solamente tenés que mirar la parte económica y el equilibrio de la parte económica, sino que también tenés que tener la capacidad política. Esto, como dice mi amigo Sargini, es una balanza. En uno de los platos está la política y en el otro plato está la economía. Si estas cosas no son conducidas correctamente, vos vas a tener lo que estamos viendo, que es un iceberg que ya ni siquiera está lejos, o sea, ya lo tenemos encima del barco. Nosotros hoy hicimos exactamente un diagnóstico, no dijimos nada nuevo de lo que vos estabas planteando y lo que planteó el doctor, respecto a la crisis que estamos enfrentando en materia económica. O sea, nuestro país está comenzando a ser para el mundo un país no viable. Y la economía del macrismo ya es hace rato una economía no viable para amplios sectores de nuestra sociedad. Yo no coincido con Duhalde que esta crisis sea peor que la del 2001. Y vos fijate qué paradoja, porque una de las grandes críticas al kirchnerismo ha sido el populismo. Sí. El populismo que se traduce en ¿qué? En los planes sociales, en las jubilaciones anticipadas, etcétera. Esto no es el 2001 porque están las jubilaciones, porque están los planes sociales,
por todas estas razones... Hay una malla de contención social exactamente, todavía. Algo que en el 2001 no existía. O sea, nosotros tuvimos que salir a apagar el incendio. A vos te tocó ser ministra de Trabajo en ese momento. Y poner en marcha un plan social de trámite inmediato para que el dinero esté en la mano de la gente. Acá está ocurriendo al revés. Se le está quitando el dinero de las manos a la gente. Bueno. Y mientras tanto se le impone a la clase media fundamentalmente servicios que están excesivamente elevados y que no pueden ser afrontados con el salario que se tiene. Entonces vos hoy, cuando midamos dentro de muy poco tiempo la pobreza en la Argentina, nos vamos a caer de espaldas. Porque yo creo que ya hay un 80% por lo menos de trabajadores que están en la pobreza. Gustavo, y además hay una mala medición, no solamente de los analistas oficialistas, sino también de la oposición, de muchos economistas, hacen un mal análisis, porque comparan el aumento de los salarios con el aumento del IPC. El IPC refleja una canasta de consumo de una población promedio que no está representada en esa canasta, porque los combustibles, las tarifas de los servicios públicos, los alimentos, los remedios, aumentan en una proporción mucho más importante que el IPC. El IPC en los últimos 12 meses mostró un crecimiento solamente del 31%. Solamente la carne aumentó menos de un 31%. Todos los otros productos aumentaron mucho más con productos de la canasta básica o de consumo indispensable. Por supuesto, uno puede ir y ver que la ropa aumentó un 17%, un 18%, el calzado también aumentó por debajo, los muebles, los electrónicos. Hay muchos productos que aumentaron por debajo del 31%, pero el consumo básico, donde se mide la pobreza, aumentó muchísimo más. Claro. Los precios que componen la canasta básica y el consumo indispensable de los hogares están muy por encima de ese valor. 34% en el último año. Y se sigue con una historia relatada. O sea, se sigue construyendo relato. Vos decías, el presidente dice, estamos sorteando tormenta. Eso es relato puro. Sí, total. O sea, evitar no puede los ser. Términos de la realidad. Hoy el ministro de la Producción, un compañero, dicho sea paso, diciendo que van a hacer una mejor ley PYME. Todavía no pusieron en funcionamiento la ley que nosotros hicimos. Todavía no está totalmente funcionando. Si pusieran en funcionamiento todos los artículos de la ley PYME, sin duda las pymes estarían con un alivio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque yo me acuerdo cuando se dio todo el debate por el tarifazo impagable en el 2016... Yo me acuerdo perfectamente cuando vos decías, son ignorantes, desconocen la zona geográfica, quieren que pague uno igual del sur que la capital federal o Mar del Plata. ¿Qué les pasa al gobierno? ¿Son ignorantes? Son ignorantes. Mira, nosotros estuvimos atendiendo hoy a toda la gente que hace a la energía atómica, ¿no? Sí. Ya sea de la planta de Arroyitos, en Neuquén, todo lo que es la CONEA, todo lo que es la Atucha 1, Atucha 2. Hay un nivel de ignorancia enorme. En algún momento el Vasco de Mendiguren, que tiene una imaginaria muy importante para definir rápidamente las cosas, hace cosas de 1 año y medio les dijo, señores, estamos en un avión que va a tantos metros de altura, a tanta velocidad, ¿por qué no fueron a probar en la cabina donde van a hacer la prueba de avión? Sí, exacto. Porque realmente, y esto ahora, lo que estamos viendo son los efectos. Estamos viendo los efectos de un muy mal piloto en materia política, que indudablemente no entiende de economía, pero que además hubieron sectores de la economía a los cuales sí se beneficiaron, ¿no? Porque el sector financiero en la República Argentina hemos hecho un traslado inmenso de dinero. Por eso lo que dicen es relato, porque ellos saben que no pueden seguir diciendo que hay una tormenta y tampoco pueden seguir diciendo que hay que apostar al crecimiento con la inversión productiva mientras liberaron y abrieron las puertas de todo lo que significa el sector financiero y provocaron la peor estampida en materia de salida y entrada de dinero, de timba financiera, de los últimos años. Y el presupuesto, porque acá se viene el ajuste, dicen muchos, un ajuste social que ya se está, digamos, indicando muy fuerte para el 2019, lo van a intentar meter en el presupuesto de este año, digo. ¿Ahí cómo van a jugar, digo ustedes, con el presupuesto? Nosotros no vamos a emitir opinión
hasta que no esté el presupuesto. Queremos ver qué presupuesto traen. No queremos que digan que nosotros les vamos a impedir tener un presupuesto. Que traigan el presupuesto, que se tomen el trabajo de hacerlo. Porque la verdad es que el presupuesto anterior no se condice con absolutamente nada de lo que hicieron después. Entonces, quizás hagan un dibujito que conforme a todo el mundo y después el tema son las medidas que se toman. El problema es que la ejecución de la política y de la economía es pésima. Este es el problema que tiene este gobierno. ¿Compartís con Duhalde esto que sostiene que Labaña es un muy buen candidato para el 2019 a la presidencia? El doctor Labaña es una persona que sin duda ha dejado una impronta impresionante en los argentinos. Por su vocación, por haber venido, haberse puesto al frente de un conflicto tremendo que había en la República Argentina. Y por supuesto que tiene todos los oropeles para hacer lo que él quiera. Ahora, yo les diría que le pregunten al doctor Labaña. ¿Y Sergio Massa está en carrera? Lo que sí te digo con respecto a Sergio es, Sergio se ha tomado una prudente distancia pública, más allá de que está trabajando, más allá de que todo lo que es el Frente Renovador está absolutamente conducido y coordinado por Sergio Massa. Ahora, yo creo que va siendo tiempo, ante la desazón, la falta de alternativa, el pasado peleándose y tirándose a los bolsazos, cosas como las que estamos viendo cada día, porque el problema del macrismo no es solamente un problema económico, también hay un problema de negocios espurios, y entonces vemos como los funcionarios del macrismo que cometen delitos enseguida son exonerados. Bueno, esta historia ya la vimos, digamos. Yo creo que va siendo tiempo para que Sergio aparezca públicamente y tome una posición que le permita a la ciudadanía advertir de que en serio hay un sector que está conducido y que tiene ideas, que tiene equipo, que tiene trabajo, que tiene trayectoria. Nosotros nunca vulneramos la voluntad popular. Al contrario, pagamos costos por algunas cosas, por cumplir con lo que decíamos en las campañas. Pero creíamos que eso era algo que había que hacer. Yo creo que ya va siendo tiempo de que mi querido amigo y conductor aparezca. Bueno, yo coincido. Yo creo que es algo personal. No, yo coincido en que los dirigentes políticos hoy se tienen que salir a la palestra, mostrar proyectos alternativos, porque realmente me parece que la situación hoy económica y política de la Argentina es muy grave y que hay que mostrar proyectos alternativos ya. Las dos causas al momento, te pregunto. Fuiste muy dura con el tema de los aportantes de Cambiemos. Sí. ¿Qué evaluación haces de esa causa? Que el gobierno intenta tapar. Bueno, ahí está. El tema es que hay que darle visibilidad. Mandaron un proyecto, un día me llamaban de todos los diarios diciendo, ¿me estás en contra de del aporte privado? Porque ya se está tratando, el Congreso está cerrado, también hay que decirle a la gente, lamentablemente, el kirchnerismo tenía la prepotencia de los que tenían el número, entonces venían con los diputados y nos bajaban los proyectos que se les cantaban y no escuchaban a la oposición. Pero esa prepotencia la habían conseguido una elección. Cambiemos, no tiene el número, pero te cerró el Congreso con llave, se puso la llave en el bolsillo y no tenemos ni siquiera posibilidades de trabajo de comisión. Porque te vacían las comisiones, porque no aparecen, y tampoco aparece el Congreso abierto. Me refiero a la Cámara de Diputados, ¿no? Distinto es el Senado, donde el Senado sí funciona semana por medio. ¿A vos te queda alguna duda que no hubo financiamiento de plata negra o ilegal en la campaña de Cambiemos? No, yo creo que lo más tremendo de toda esa historia es el abuso que hicieron de los pobres, porque ellos, que eran los que tenían el dedito acusador para hablar del populismo y de cómo el peronismo usaba la pobreza, resulta que no tuvieron ningún empacho en agarrar los padrones de los pobres, que ellos tienen que administrar y ponerlos como aportantes de una campaña. Creo que eso es una infamia. Pero bueno, yo creo que las cosas se tienen que dilucidar en la justicia. Y la causa de los cuadernos, con todos estos, con todos los cuestionamientos, Forum Shopping, de Stornelli, Bonadío... Bueno, ahí hay dos temas que creo que hay que darle luz.
Cambiemos asumió y al poco tiempo había que cambiar la ley de la procuración. Sí. Para poder controlar a los fiscales, porque la procuradora Gil Carbó se había apoderado de la procuración, la ley le daba todas esas potencialidades y esas arbitrariedades, es más, se cuestionaba el tema de la exclusión del procurador por el juicio político. Todo eso lo corrieron. Y ahora presentaron una amiga del presidente para reemplazar a la procuradora. Nunca más se habló de modificar la ley de la procuración. Sí. Nunca más se habló. Habíamos llegado a un dictamen. Entonces, exudan decencia que no tienen. Y la otra cuestión es el tema del Consejo de la Magistratura. Si nosotros no modificamos y no tenemos acierto en la modificación del Consejo de la Magistratura, que es lo que controla a los jueces, y de la Procuración General de la Nación, nunca vamos a tener una justicia justa. Nunca la vamos a tener. Los consejeros del Consejo de la Magistratura se están yendo. Bueno, están nombrando al que maneja las finanzas del Consejo de la Magistratura, que por cierto son cuantiosas. Entonces, y es un órgano que está ahí, que no se conoce bien, no se sabe bien, no toma responsabilidades. Pero que ganan muy bien. Entonces, son dos instrumentos que es necesario resolver. Y yo la verdad, no quiero hablar de las causas, yo quiero hablar de que pongamos el esfuerzo en que las instituciones del país funcionen. No pueden haber jueces sospechados. No pueden haber, tenemos que confiar, porque si no confiamos en el juez, que es el que imparte justicia, ¿en quién vamos a confiar? Pero entonces, están muy cuestionados. Hay una falla que la tenemos que corregir. Tenemos que tener un buen Consejo de la Magistratura. Y yo mucho me temo que el macrismo es peor que el kirchnerismo en el manipuleo de la opinión pública y en el manipuleo de las instituciones. Mirá lo que te digo. Graciela, muchas gracias, muy clara, muchas gracias. Gracias. Una línea para cerrar lo que fue y está haciendo este agosto negro. ¿Cómo sigue? Viene una declive constante de la economía, no hay ninguna señal de cambio de rumbo. Vamos a tener dentro de poco los datos de empleo. Hay una destrucción de puestos de trabajo muy importante, especialmente en los sectores que deben competir con las importaciones, y eso se va a estar viendo en los próximos días. También hay una caída muy importante en el poder adquisitivo, con paritarias que están acordándose en torno del 15 al 20%, y con esta inflación que va a superar el 35%, se van a venir meses muy complicados. Gracias, Mariano. Por favor. Gracias, Graciela. Nos vamos a la primera pausa. Enseguidita, Darío Villarruel te actualiza el adelanto exclusivo que dimos esta noche aquí en Minuto 1. El Tribunal Oral, que está juzgando en este momento a José López, le denegó la excarcelación. ¿Cómo sigue? Enseguidita te lo cuenta Darío. Más datos de la economía con Fernando Alonso en este agosto negro. Y además, enseguidita te vamos a estar contando qué secuestraron de la casa de la expresidenta en el Calafate, además de los bastones y de las bandas presidenciales. Enseguida tras la pausa y el ajuste en salud, lo peor que puede ocurrir que está practicando el gobierno. Enseguidita.